Buenos días, jóvenes. Esta semana hablaremos en el curso de Historia del Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la primera fase, tema 14 de nuestro curso. Para ello, nosotros necesitamos recordar un antecedente, ¿no? Antes de este suceso. Recordemos que en la década de los 60, la oligarquía peruana no había podido solucionar los problemas más graves que aquejaban a las grandes mayorías, como por ejemplo la falta de una reforma agraria, la pobreza centrada en la sierra, el abandono del agro, las altas tasas de desempleo y el analfabetismo. Por otro lado, existía un descontento en relación a la inversión extranjera en el Perú, sobre todo en el sector minero. Uno de esos problemas graves estaba relacionado a los yacimientos de La Brea y Pariñas, de este caso detentada por la empresa norteamericana llamada la International Petroleum Company o la IPC, quienes estaban explotando pozos petroleros sin pagar los impuestos debidos, así como se autoproclamaban dueños de tales riquezas, yendo en este caso en contra de nuestras leyes. Este problema, nacido en el año de 1887, había causado en la población peruana un hondo malestar y las autoridades peruanas, incluyendo el gobierno de Belaúnde, no tenían los intereses en lo más mínimo de solucionar. Esto va a traer a su gobierno de Belaúnde un golpe de Estado en el año de 1968 y es de ese golpe de Estado que nosotros vamos a centrarnos hoy día, así que presta atención. Recordemos lo que hemos trabajado la semana pasada, la IPC y el escándalo de la página 11. El escándalo tras la firma del Acta de Talara, ¿no? Este documento, según informó el mismo presidente en el mensaje ante el Congreso por Fiestas Patrias, iba a beneficiar al Perú, ya que la IPC devolvería los yacimientos de La Brea y Pariñas, ¿no? Como está aquí en nuestro mapa, hemos ahí señalado los territorios de La Brea y Pariña, y compraría el petróleo en la empresa petrolera Fiscal, ¿no? La EPF, quien tenía en este caso como su presidente a Carlos Loret de Mola, ¿no? Las iniciales de EPF, que quiere decir Empresa Petrolera Fiscal. La IPC mantendría la refinería de Talara, encargada de procesar los derivados del petróleo. En este caso eran todos los petróleos, ¿no? Los derivados de petróleo que nosotros consumimos. Para solucionar este problema, Belaúnde mandó a construir la refinería de Conchán. Posteriormente, el presidente de la IPC renunció y denunció la desaparición de la página 11 del contrato, donde aparentemente se habría establecido el precio de venta del petróleo por debajo del precio del mercado. La oposición en el Congreso, a través de los medios de comunicación, criticó duramente al presidente Belaúnde. Los militares, la iglesia se unieron a tales críticas. Se vio obligado a cambiar todo su gabinete, al que responsabilizó de la crisis el 2 de octubre de 1968. Pero en la madrugada siguiente, militares liderados por Juan Velasco Alvarado tomaron el poder. Belaúnde fue exiliado 9 meses antes del término de su mandato, ¿no? Debido en este caso al golpe de Estado, ¿no? Recordemos en este caso los militares golpistas del año de 1968 anhelaban superar el subdesarrollo de Perú. Explicaron el atraso de nuestra sociedad por la dependencia económica del país con respecto a las economías desarrolladas y sus capitales transnacionales. Además, intentaron romper los circuitos internos de poder que se encontraban en manos de una pequeña élite. Era una élite excluyente y marginadora que concentraba las principales riquezas de nuestro país. Los generales nacionalistas plantearon que la erradicación de los llamados enclaves imperialistas y el desarrollo industrial autónomo era la solución. Según el historiador Peter Cleren, para alcanzar estos objetivos desarrollistas fundamentalmente populistas, el nuevo gobierno militar pedía que se estableciera una solidaridad social y la armonía entre las clases sociales bajas, en este caso con el Estado. El impulso desarrollista y antiimperialista
corresponde principalmente al gobierno de Juan Velasco Alvarado, el llamado septenato, ¿no?, que se dio en su gobierno de 1968 a 1975. ¿Y septenato por qué? Bueno, por los 7 años que gobernó y que aplicó durante su gobierno profundas reformas planteadas por su programa de gobierno denominado Plan Inca, ¿no? El Plan Inca son todas las reformas que va a hacer durante su gobierno Juan Velasco Alvarado. En nuestra diapositiva tenemos la imagen aquí de Juan Velasco Alvarado. Recuerda que va a gobernar, ¿no?, y nunca te olvides, de 1968 a 1975. Velasco Alvarado asume la presidencia de la Junta Militar y, como señalamos anteriormente, trazó como objetivo de su gobierno terminar la dependencia económica con respecto al capital extranjero y la dominación interna ejercida por la oligarquía. A dicho gobierno se le denominó la primera fase, que se caracteriza por su tendencia desarrollista en base a reformas que se aplicaron a los principales sectores productivos de nuestro país. Además, Velasco pretendía solucionar los desequilibrios entre las clases sociales mediante la creación de institutos de carácter corporativo. Durante este gobierno militar no hubo Congreso ni un poder electoral. La Constitución de 1933 fue anulada y en su lugar se estableció un llamado Estatuto Revolucionario como marco legal. O sea que durante el gobierno de estos militares no existe o no hay ninguna constitución. Ellos gobiernan a través de un estatuto, en este caso revolucionario, que justifica todas las acciones que estos militares realizan. Además, los partidos políticos pasaron a la clandestinidad. Sus líderes fueron deportados y la libertad de expresión va a desaparecer. Durante el gobierno de Velasco Alvarado, como había indicado al inicio, se va a implantar el llamado Plan Inca. Este era un proyecto militar que va a buscar combinar la acumulación de capital estatal con el privado para mejorar la redistribución de las riquezas, o sea, para que a toda la población le corresponda de manera equitativa. Mediante el capitalismo de Estado, el gobierno tomó el control de las industrias estratégicas, la expropiación de los yacimientos petroleros, sobre todo la Brea y Fariña, que pertenecía a la IPC. Mediante la estatización, sin embargo, se mantuvo las puertas abiertas al capital extranjero. Como parte de este modelo, se buscó desarrollar la industria nacional a través de las políticas económicas denominada industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, esto viene a ser uno de los planes que se va a realizar durante la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que Velasco Alvarado va a realizar una reforma social, reformas educativas, económicas, políticas. En la clase de hoy día nos vamos a centrar solo en las reformas sociales. Por ejemplo, tenemos en las llamadas reformas sociales lo siguiente. En la número 1, vamos a activar nuestro cursor. A ver, se va este caso a comprometer o se va a formar lo que viene a ser los llamados CINAMOS. ¿Qué era el CINAMO? Pues era el encargado de comprometer a las organizaciones populares en la política revolucionaria. De esta forma se convirtió en un instrumento de control y poder muy importante. El CINAMOS, que significa, ahí anota en tu libro, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, era una organización burocrática con una compleja estructura piramidal. En la cúpula se encontraban los generales de tendencia izquierdista, en los niveles medios los técnicos y en la base los pueblos jóvenes, las cooperativas agrarias, los obreros y las comunidades industriales. Los inscritos en el CINAMOS eran movilizados por el gobierno en las gigantescas manifestaciones que aclamaban al presidente
cuando anunciaba públicamente alguna medida de la llamada revolución. Luego tenemos la reforma educativa, lo que hace falta bastante aquí al Perú. Esta reforma educativa fue promulgada en el año de 1972, también anota ahí tu libro. Aquí, en esta reforma educativa, Velasco desea transformar por completo la educación y mediante este cambio exalta el espíritu nacional. La Ley General de Educación promovió la educación primaria gratuita y la educación laboral y estableció un nuevo sistema educativo formado por la educación inicial, básica y superior. La reforma promovió la difusión del quechua y lo declaró idioma oficial, junto con el castellano. Asimismo, se estableció el uniforme único escolar y creó las escuelas superiores de educación profesional llamada ESEPS. Luego tenemos, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Ya, con respecto a los medios de comunicación, vamos a un poquito a profundizar en ese tema con respecto a los medios de comunicación. De forma paulatina, el gobierno empezó, no es que de manera general rapidito lo va a hacer para todos, no, poco a poco, empezó a restringir el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión mediante diferentes leyes. Primero tenemos el Estatuto de Libertad de Prensa, promulgado en el año de 1970, anota ahí, el Estatuto de Libertad de Prensa, por el cual se establecían sanciones por difamación y se prohibía a los extranjeros ser propietarios de acciones de empresas en este rubro. Luego, en el año de 1971, se obliga a los canales de televisión y a las radios a vender el 25% de sus acciones al Estado. O sea, tenía el Estado que ser dueño de los medios de comunicación, al menos tener el 25% de sus acciones. Finalmente, en julio del año de 1974, se dio la ley de confiscación de la prensa, por la que se expropiaron los periódicos y el gobierno pasó a controlar por completo el manejo de la información. El primer medio afectado fue Caretas, cuya publicación se prohibió. Siguieron El Expreso y Extra y diarios de propiedad de Manuel Ulloa. Y luego se suspendieron la emisión de las radios Continental de esa época y en las radio Noticias, que se oponían al régimen. Pese a las protestas de la Sociedad Interamericana de Prensa, no se logró nada. El gobierno mantuvo su tendencia a callar a cualquier medio adverso y deportar a los periodistas quien él consideraba en este caso su oposición. Y no solo estas reformas se centró en los medios de comunicación, también los partidos políticos, los partidos políticos, cualquier movimiento social, y la libertad de expresión se convirtieron en elementos peligrosos para el gobierno revolucionario. Por esta razón, el régimen buscó controlar cualquier manifestación social encaminada, en caso de no lograr, en caso de que no lo logre el Estado, erradicarla, De esta forma, el régimen impuso restricciones para algunas libertades y derechos garantizados incluso constitucionalmente. La situación de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial por la Junta Militar de Gobierno y la suplantación de la Constitución por un llamado Estatuto Revolucionario muestran el carácter dictatorial de este régimen, la concentración de poder en una sola institución en la que además destacaba de manera inequivocada, a Velasco como líder, provoca Velasco serios conflictos con otras instituciones y con otros sectores sociales. Pero recordemos que Velasco tenía esa idea de reformar y de realizar una serie de cambios. Esto fue solo lo que viene a ser en el aspecto social. Nos falta hablar sobre el económico, con sus cambios que va a ser en favor, en este caso, del Estado peruano. A ver, y por último, y tenemos ahí como fondo la melodía, el vals del del desaparecido Arturo Sambo Cabero. Y van a decir, Miss,
¿Qué tiene que ver este vals del Sambo Cabero? Ahora les explico para reforzar el tema que estoy realizando. A ver, recientemente nosotros sabemos que Arturo Sambo Cabero, ¿no?, murió. Este, en su momento, en vida, se convirtió en ídolo de multitudes, cantando dos vals compuestos por Augusto Polo Campos. A la guitarra iba Oscar Áviles. Son composiciones de los 60 que recibieron nombres muy parecidos. La primera se titula, y la que estamos escuchando en melodía de fondo, y se llama Perú. Fue elaborado durante el gobierno del personaje que estamos estudiando hoy día, de Juan Velasco. Mientras que la segunda, que se llama Contigo Perú, que también yo sé que lo has escuchado y ahora lo vamos a, si no lo has escuchado, ahora lo vas a hacer. Este es otro vals, también del Sambo Cabero, que se llama Contigo Perú y corresponde a la época de Morales Bermúdez. Mira, tenemos dos vals. El vals y se llama Perú durante el gobierno de Velasco Alvarado y luego el Contigo Perú, que yo sé que muchos hemos cantado cuando el Perú se fue al Mundial. Este vals fue elaborado en la época de Morales Bermúdez. Ahí está la clave que explica por qué son tan distintas estas canciones. Por otro lado, son parecidas. Vamos a sentarnos ahora a escuchar las letras, ¿eh? Habiendo consagrado la carrera de los tres maestros del criollismo. Y se llama Perú, que fue compuesto en el año de 1974, al año siguiente del golpe de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Las relaciones con nuestros vecinos del sur pasaban por uno de sus peores momentos. En esa coyuntura, las tensiones habituales amenazaron con transformarse en guerra. Además, ese mismo año se jugaban las eliminaciones mundiales de fútbol, lo que a ustedes les gusta, ¿no?, el fútbol de Alemania, y nos tocó definir la clasificación precisamente con Chile. Dicho sea de paso, perdimos, como siempre. En ese momento, Polo Campos compuso una canción patriota que enfatizó los propósitos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Por ello, y se llama Perú, habla de una nación que está luchando en romper cadenas. Volvemos a escuchar, a ver la otra melodía. Otra vez tenemos el fondo del vals y se llama, en este caso, y se llama Perú. Como les estaba comentando, en este vals nos propone a nosotros romper las cadenas, ¿no?, y acabar con la esclavitud. Es evidente que aquí se trabaja una adaptación de tan deshonesta estrofa, largo tiempo, proveniente de nuestro himno nacional. Luego sigue diciendo que el Perú es la tierra del Inca, sugiriendo al indio y a Garcilaso o a Tupac Amaru, conocidos símbolos de la peruanidad. El punto clave de la canción es la letra R, que corresponde a rifle, evocando tanto a las Fuerzas Armadas revolucionarias situadas al pueblo, como la preparación anímica para enfrentar a Chile. Y se llama Perú, la melodía que estamos escuchando, es una canción que predica la unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas para hacernos dignos de una patria proveniente de una lucha indómita. Por su lado, tenemos la otra canción que escuchamos y que seguro le hemos cantado en el Mundial, la segunda canción, que se titula Contigo Perú, ¿no? Esta melodía fue compuesta durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, cuando los tiempos habían cambiado. La llamada segunda fase. Este vals, que fue compuesto en la segunda fase, Contigo Perú, fue el retroceso de la revolución militar, la vuelta del orden capitalista tradicional y el enfrentamiento con el movimiento social. Se vio una seria crisis económica que nos dejó en shock el petróleo de mediados de los 60. El gobierno buscó descargar el ajuste a los trabajadores,
quienes no aceptaron con facilidad. Los sindicatos de esos años tenían fuerza y militancia, potenciadas durante el gobierno de Velasco, pero procedentes de varias décadas de paciencia. Trabajó de manera organizada, realizando sobre todo gran cambio que les beneficie a ellos. Recién habían construido la llamada CGTP. Asimismo, se había formado una corriente clasista en los sindicatos y regiones situadas a la izquierda, pero protagonizó sonadas huelgas, estuvo liderado por comunistas y empujándolos a decretar varios paros nacionales que resultaron muy exitosas en su momento. Así, los años de Morales fueron de elevado conflicto social. En este contexto, la canción el vals que estamos escuchando, Contigo Perú, alude a la unión entre las regiones al trabajo y el deporte, construyendo de esa manera una hermandad que ofrece la vida por el país. Era la época de la clasificación al Mundial de Argentina, que fue un éxito muy amargo. Esta segunda canción comparte el giro producido entre el gobierno de los 60. La primera composición iba a la izquierda, buscando un puente entre las Fuerzas Armadas, buscando un puente entre las Fuerzas Armadas, pasado en este caso, un pasado milenario y el pueblo combativo. Por su lado, el segundo vals, Contigo Perú, resalta el ideal de unidad nacional, mientras que diariamente el país vivía convulsionado, inmerso a una gran cantidad de marchas y huelgas. Los jóvenes, aquí nos hemos podido nosotros conocer un poco más de nuestra historia acerca de estos vals, que yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿no? Y por eso, y si no lo han escuchado, ya lo han hecho y saben el significado de cada uno de ellos. Y de esa manera, nosotros podemos concluir que el gobierno de las Fuerzas Armadas, la primera fase, fue una revolución nacionalista e independiente, ¿no? Que busca la valoración de lo autóctono. Además, esta fuerza de las Fuerzas Armadas va a proponer una serie de cambios, y muchos de ellos serán irreversibles, y el Estado va a jugar un papel importante en este proceso de transformación. Jóvenes, eso sería todo. Refuercen el tema con las lecturas del libro. Nos vemos en la tarde. Estudien y cuídense. E indicar también que la Miss Pilar no tiene derechos de autor de los vals de la clase que hemos trabajado con respecto a las Fuerzas Armadas. No se olviden dejar sus datos al concluir el video. Nos vemos, cuídense.